la conquista, en la colonización, entonces tenían que entregar algún, no sé, material, a como lo es tierras, eh, no sé, algo así. Por Ujú. ahí va la idea, licenciado. Sí, sí, sí. Yo creo que es una buena síntesis de lo que más o menos dijimos en la clase anterior, Marcos. Sí, gracias. Y quizá tal vez sobre esa base, ya como creo que lo habíamos dicho, pero para que lo tengamos más claro, entonces, ¿cuál sería el carácter y las fuerzas motrices de ese, de ese proceso de conquista en general, ¿verdad? No sé si por ahí estaríamos con esto. No sé si tenemos claro entonces cuál es el carácter que adquirió el proceso de conquista. ¿Sigue siendo el mismo carácter de los viajes de descubrimiento o es un carácter diferente? ¿Y cuáles serían las fuerzas motrices de ese proceso de conquista si es que no son las mismas del proceso de descubrimiento, ¿verdad? Bueno, creo que al momento de que los mismos integrantes de la empresa de conquista, pues ya estaría de carácter privada y como usted bien dijo, pues es de mentalidad feudal o semifeudal, ajá, algo ahí. Uh-huh. Perfecto, ahí vamos. Entonces, fíjense que ahí contraponemos, ¿verdad? El carácter mercantil comercial que tuvo el descubrimiento, mientras que los procesos de conquista ya tienen un carácter marcadamente feudal por la mentalidad terrateniente de la mayoría de sus integrantes, ¿verdad? Empezando por los nobles segundones, ¿no? Que no eran muchos, pero que eran los que más pisto tenían, y todos los demás que de alguna manera desposeídos en España, que pues esperaban obtener importantes extensiones de tierra. Prácticamente las fuerzas motrices estarían básicamente en relación con la obtención de riquezas, de beneficios, ya fuera en tierra, ante todo en tierras, metales preciosos si los hubiera, o en la explotación de la fuerza de trabajo indígenas, ¿verdad? Y de esa cuenta, entonces, las fuerzas motrices varían a aquellas fuerzas motrices del capitalismo y de la burguesía, del descubrimiento. Ahora no, ahora son fuerzas motrices más que todo de carácter particular, diríamos, en el sentido de que los impulsores de este proceso son personas particulares con un interés puramente privado, ¿no? ¿Verdad? De hacerse de tierras, de propiedades y de obtener riquezas a costa de lo que encuentren en las tierras, digamos, que van a tener bajo su control, ya sea en metales preciosos si los hubiera, o en la explotación de la fuerza de trabajo en relación a cualquier actividad económica que por supuesto les generara importantes ingresos, importantes, digamos, cosas donde se tuvieran significativos beneficios económicos que por supuesto en España jamás los iban a tener, en tanto siguieran unos como nobles segundones y los otros como seguir en pequeños campesinos o arrendatarios o ganaderos o pequeños artesanos que igual nunca hubieran salido de eso, y lo más seguro es que hubieran caído en un plano de pobreza que pues a saber a qué situación los hubiera conducido. Entonces, creo que tanto el carácter como las fuerzas motrices de este proceso evidentemente ya son otras, ¿no? ¿Verdad? Son otras, son muy diferentes. Por eso les decía que empresas tan cercanas y relativamente parecidas como son las empresas de descubrimiento y las de conquista, resultan al final de cuentas muy cercanas, pero muy diferentes, ¿verdad? No sé si queda claro esto, compañeros, por favor.
Gracias, María José. ¿Los demás compañeros? Gracias, Gabriel, Jorge, Nancy, muy bien. José, Josué, Karina, perfecto, excelente. Gracias, compañeros. Entonces, estamos claros con este proceso, ¿no? Y claro, el analizar procesos de conquista, como meternos a hablar de la conquista de México, por ejemplo, o de la conquista de la América del Sur, porque de Guatemala y Centroamérica no vamos a decir mayor cosa, porque ustedes llevan un curso de historia de Guatemala y se supone que ahí van a ver ustedes todo este proceso, o lo están viendo seguramente, o ya lo vieron. Y entonces la cosa es más fácil, digamos, para entender todo este rollo de, digamos, de la conquista en general. Los procesos de conquista de América en general son un poquito complejos, ¿no? Porque resultan tener algunas cosas diferentes, ¿no? La esencia creo que es la misma, ¿no? Pero quizá en la forma puedan verse procesos un poquito distintos. Y quizá los dos grandes procesos de conquista que hay en el continente americano, ya de manera sistemática, serían esa conquista de la Nueva España, por un lado, y los procesos de conquista de la América del Sur, por otro lado, ¿verdad? Entonces, quizá aquí es donde podemos entrar algún tipo de discusión, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí creo que por ahí iríamos antes de referirnos al significado y consecuencias generales de estos procesos de conquista, no solo en cuanto a su llegada, ¿verdad? Sino propiamente en relación a todo lo que se sucede, digamos, a partir de la presencia de los españoles, a partir del descubrimiento y no digamos conquista, ¿no? Entonces, ¿qué va a significar esto para los pueblos? Pero yo creo que previamente es como necesario hacer alguna referencia, algún breve comentario en relación a estos procesos de conquista. Pero yo más lo quisiera hacer a nivel como de una especie de diálogo, de preguntas, respuestas, de participación de ustedes. Porque como les digo, si nos pusiéramos a desmenuzar detenidamente este proceso de conquista, solo con la conquista de la Nueva España y las de la América del Sur nos iríamos con el curso. Entonces, lo que podemos plantear son algunas generalidades por un lado y particularidades por otro de dichos procesos. Entonces, no sé, me gustaría escuchar opiniones, comentarios o preguntas en relación, insisto, a esos dos procesos, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Bueno, no sé si... ¿Lo escuchamos? Sí, Lick, solamente al que le envié en los capítulos en la clase pasada, era del proceso de conquista, que es muy diferente al proceso, perdón, el proceso de los viajes de colonización fueron muy diferentes a los viajes de conquista. De los hijos segundones, ¿cómo se llama? Del quinto real, hasta ahí fue donde se quedó, de los metales preciosos del 20%, y también dejó bien en claro lo de cómo era que la corona obtenía ese poder sin siquiera prestar capital para el proceso de conquista. Hasta ahí, pues, todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas estamos bien. Ahora, tal vez la pregunta entonces, tomando en cuenta eso, sería, ¿qué esperaban los conquistadores o qué recibían los conquistadores a cambio? Obviamente los conquistadores, en tanto que habían financiado esa empresa de conquista, diríamos,
obviamente algún beneficio esperaban obtener, indudablemente, ¿verdad? Ahora, ¿qué beneficio podría ser en todo caso, no? Es decir, los conquistadores a cambio, digamos, para que la corona les autorizara sus expediciones, como ya se dijo, se obligaban a tomar posesión de las tierras en nombre de la corona, a poblar, a obtener, digamos, a pagar el quinto real, ¿cómo les diría? A la corona española, a cristianizar, entre otras cosas. Pero, ¿qué iban a obtener los conquistadores a cambio de eso? Y bueno, por un lado, iban a obtener especialmente jefes, subjefes de las empresas de conquista, iban a obtener, digamos, ciertos títulos, ¿no? Como capitanes generales, como gobernadores o como adelantados, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que Pedro de Alvarado se convirtió de la nada en capitán general, adelantado y qué más cosa? Y gobernador del mal llamado Reino de Guatemala, porque como reino creo yo que pues no existió ni con Pedro de Alvarado, ni aún después, aparte de que los documentos digan rey. Creo que esa es una cuestión de interpretación de nosotros, porque el reino es España, el reino tiene un rey, ¿sí? Esta cosa de aquí pues era una provincia, una colonia simplemente, y que políticamente y económicamente está definida como una capitanía general. Si hablamos de Guatemala, por supuesto que existían virreinatos y todo lo demás, pero todo esto ya se fue definiendo a partir de las leyes nuevas, ¿no? Entonces, en este momento, digamos que los jefes, los más, digamos, importantes personajes de la empresa de conquista, pues podían obtener esos títulos y convertirse también en funcionarios públicos representantes de la corona española aquí en estas tierras. Y de ahí que se diera el inicio de la formación, como el documento que ustedes leyeron decía, de una burocracia colonial que evidentemente se irá perfeccionando en el transcurso de la colonia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que por ahí habría que ir viendo esta cuestión de los conquistadores. Claro, los conquistadores, si tenían suerte de encontrar minas en las tierras que tuvieran, pues aparte de darle la quinta parte o el 20%, digamos, al rey, pues obviamente ellos se quedarían con el 80% restante, ¿verdad? Con el 80% restante. Entonces, pues la cosa estaba bonita para ellos si encontraban minas. Si no encontraban, entonces el reparto de tierras, obviamente, el reparto de nativos como fuerza de trabajo y la explotación agrícola, los tributos, etcétera, etcétera, que en todo caso de alguna manera enriquecerían de manera considerable a estos conquistadores, ¿no? ¿Verdad? Y la argucia aquella, ¿se recuerdan ustedes de que como tenían la obligación de cristianizar, entonces eso hacía que los conquistadores tuvieran chance al flamante repartimiento y encomienda de nativos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, supuestamente los iban a cristianizar. De eso, por supuesto que no hicieron nada, pero igual así estaba planteado
planteado. Entonces, es muy importante para entender, digamos, y que sean los cómo esperaban enriquecerse los conquistadores y cómo se fue dando ese proceso. Y claro, todas estas cuestiones que estoy mencionando quedaban establecidas en las famosas capitulaciones de conquista que se firmaban entre la corona española y las empresas de conquista, en donde obviamente se establecían las obligaciones y los derechos de ambas partes. No sé si con esto más o menos logro como tratar de finiquitar esta parte del tema. Creo que hacía falta como insistir en esto. No sé, creo que lo mencioné en la clase anterior, pero creo que lo hice muy a la carrera. Entonces, no sé si ahora estamos bien, Gabriel, o los demás compañeros, por si hubiese alguna inquietud que plantear. O si estos temas ya son del dominio de ustedes, porque ya los vieron en otro, ustedes me dicen también, así ya no, como que no nos detenemos en esto y pasamos a otra cosa. Ustedes me dicen, por favor. Muy bien, Gabriel, gracias. Gracias, Jorge. ¿Los demás compañeros? Muy bien. Perfecto. Ok. De acuerdo, compañeros, gracias. Entonces, el compañero Josué fue, si no estoy mal, ¿verdad? Que si no me corrigen, quien nos ofreció, gracias, María José, la cuestión de la parte de comentarios reales del Inca Garcilaso. No sé si así fue, Josué, para estar ya seguros de que contamos con su apoyo en ese sentido, si nos... Sí, claro. ¿Nos hace el favor? De acuerdo, muchas gracias, Josué, muy fino. Bueno, entonces, muy bien, no sé si, como les preguntaba, si hay algo que ustedes quieran que se aborde un poquito de lo que pasa en México o lo que pasa en la América del Sur, tomando en cuenta, no sé si tenemos claro esto también, que por ejemplo en las Antillas, procesos de conquista de manera sistemática no los hubo. Se dieron nada más en la medida que hubo oposición, que hubo de alguna manera resistencia, ¿no?, de los habitantes nativos de alguna manera dominación y control, ¿verdad?, de los europeos, de los españoles. Y pues en esta medida, de alguna manera, eso que más adelante nos van a explicar los compañeros en su exposición de los repartimientos y del tributo y todas esas cosas, empezaron a darse desde de las Antillas mismas, y pues obviamente ahí se empezaron a cometer una serie de abusos, por lo mismo, por lo que fue necesario una primera legislación que justamente se va a también a explicar en su momento, y que fueron las leyes de Burgos en principio. Pero bueno, y luego hablar de proceso sistemático de conquista, ya a partir de México, como ya lo dije en varias oportunidades, y lo de la América del Sur. Entonces, no sé si en relación a eso hay alguna cuestión. Tenemos claros esos procesos, son bastante complejos, pero bueno, interesantes. Algo habíamos dicho ya de lo de México en cuanto al proyecto inicialmente organizado y dirigido por Diego de Velázquez, luego que clandestinamente Hernán Cortés se lleva a toda la expedición y asume un proyecto como propio, que después lo negocia con la corona española, y al final de cuentas, tanto la corona española y Cortés y secuaces, pues quedarán en una muy buena relación, al menos en principio.
porque posteriormente la cosa también se le va a complicar a Cortés en España, ¿verdad? Pero digamos que por ahí estaría principiando el asunto, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, compañeros, sobre ese proceso de la conquista de la Nueva España? Lick, yo no sé si escuché bien. Sí, Nancy, es en las Antillas que hubo resistencia. Ahora en México no hubo resistencia. Digamos que en las Antillas hay alguna resistencia porque en principio, si ustedes se recuerdan, hay una relación armoniosa, entre comillas, ¿verdad? Entre Cristóbal Colón, ¿verdad? En sus primeros viajes con los nativos. Sin embargo, llega un momento en que, pues, obviamente el español que descubre no va como a hacerse amigo y aunque en principio pareciera que sí, y a, ¿cómo decirles? A pedirles simplemente a los nativos que colaboren con ellos. Entonces, en un momento dado, la situación llega a extremo que chocan los desarrollos culturales, no las culturas como tales, sino los desarrollos tecnológicos de la cultura. Y entonces, evidentemente, habrá una intencionalidad de explotación de los españoles hacia los indígenas, tomando en cuenta que no se encuentra ni las especias ni los metales preciosos que se suponía que se iban a encontrar. Entonces, de algún lado habrá que sacar algo de riqueza, algo digamos, de algún beneficio económico. Y como no hay de otra manera, entonces obviamente pues se empieza a abusar de los indígenas. Obviamente los indígenas en ese plano pues ya no estarán de acuerdo y resistirán a esa situación de opresión, ¿verdad? O de, digamos, de conquista, entre comillas. Al final, estos españoles, en virtud de la oposición y resistencia los someterán, aunque no es un proceso de conquista, como les digo, sistemático, los someterán por la fuerza, los obligarán a trabajar para ellos, por un lado, o los someterán a esclavitud incluso, ¿verdad? Esta es una de las primeras razones que incluso a Colón lo acusan, lo juzgan y hasta lo meten a la cárcel incluso, ¿verdad? Y a pesar de que al final los reyes terminaron autorizando esas prácticas para sacar algún tipo de beneficio, digamos, económico, ¿no? Y al final, pues una esclavitud inicial es abolida en 1503, pero después de eso, se autoriza, por ejemplo, la tributación, viene autorizándose ese flamante repartimiento y encomienda, y de todo modo los nativos de una u otra manera serán reducidos a una explotación, diríamos, pues, inmisericordia de parte de los españoles, sin que, por supuesto, ahí haya un proceso de conquista incluso sistemático. Ahora, en México ya la cosa es diferente. En México hay toda una expedición que va a eso, ¿verdad? Hay toda una expedición que va con esa mentalidad clarísima de someter pueblos y de apropiarse de todos los metales y de todos los recursos que encuentren, que ya saben que sí existen. Esta ya no es cuestión de que les contaron y que van a ver qué pasa, sino que saben que existen y van ya a lo que van. Aquí no hay pierde. Hernán Cortés está muy, muy claro en eso y seguramente sus capitanes, ¿verdad? Que van con él, sus segundones, pues, ¿verdad? Que en todo caso, entre ellos estará Pedro de Alvarado, estará Cristóbal de Olid, estará Francisco de las Casas, entre otros, ¿verdad? Pues irán ya con esa mentalidad muy, muy, muy clara, ¿no? ¿Verdad? De qué es lo que quieren. Quieren riquezas. Por eso les hablaba de las fuerzas motrices, ¿verdad? Vistas desde esa perspectiva. Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna? Y no sé si con esto respondo la pregunta de Nancy, ¿verdad? Por favor, me dice. Sí, Lick, yo tenía un poquito de esa duda,
porque justo ahí en la tarde estaba leyendo un documento que donde dice que Pedro de Alvarado entra a tierras mexicanas sin ningún inconveniente, mientras que para cruzar todo lo que es el altiplano de Guatemala y a entrar a lo que es Guatemala, entonces sí empieza a tener enfrentos con los cachiqueles. Entonces a mí me quedó eso de que por qué en México no tuvo inconveniente el ninguno en más que todo en presentarse y agarrar lo que le gustaba, se podría decir. Entonces esa era mi duda, pero ahora ya la resolví. Muchísimas gracias. Sí, Nancy, tal vez para dejarle un poquito más claro el asunto, resulta de que en México en un principio pareciera que no hay problema, pero evidentemente sí hay bronca, por ejemplo, con los, ¿qué les diría? Con los tlaxcaltecas, hay bronca con los pueblos, digamos, que están asentados en el ínterin de llegar a Tenochtitlán. Lo que pasa es que los aztecas no ofrecen una resistencia de manera directa, ni mandan como que tropas directamente a pelear con Cortés y su empresa, ¿verdad? Sino que de alguna manera lo que sucede es de que los enfrentamientos son con algunos pueblos que están en el ínterin, digamos, de la ruta de llegar de lo que diríamos ahora Veracruz hasta Tenochtitlán, ¿verdad? Y los españoles, por suerte, fue algo, ¿cómo les diría? Producto de las mismas circunstancias, de que muchos pueblos que eran sometidos por los aztecas, en este caso, se aliaban rápidamente a los españoles, y los españoles, de haber sido unos 800 o 1000 individuos, que era un ejército, digamos, minoritario, raquítico, diríamos, apoyados por, ¿qué les digo?, 2,000, 3,000, 5,000 tlaxcaltecas o de otros pueblos, ¿verdad?, de la región. Resultaba que ya no eran los 1,000, sino podían ser hasta 15,000 o 20,000, pero básicamente integrados en su mayoría por pueblos indígenas que, digamos, iban a luchar contra los mismos aztecas para quitarse la opresión del tributo, del tributo que los obligaban los aztecas. Por supuesto, muy inocentemente, ¿verdad?, sin pensar qué les iba a venir después de parte de los españoles, ¿verdad? Entonces, digamos que en un principio sí hay enfrentamientos, pero no son con los aztecas propiamente, sino son con otros pueblos, y luego, digamos, los aztecas incluso los reciben muy, digamos, pacíficamente, y los reciben así como que muy amistosamente, ¿verdad? Recuérdense el trave aquel que tuvieron todos estos del famoso Quetzalcóatl y de haber confundido de alguna manera a Cortés con este individuo y pensar que de una manera muy pesimista que al final de cuentas pues había regresado el mero y no había para dónde, ¿no? Pero entonces recuérdense ustedes todo ese rollo de la presencia de los españoles que llegan, digamos, sin mayores problemas aparentemente a Tenochtitlán, que de alguna manera son pues como recibidos amistosamente y les son pues dadas ciertas posibilidades, ¿no? Creo que el gran problema de aztecas y españoles es cuando Diego de Velázquez manda como a someter a a Cortés, porque Cortés se había ido prácticamente sin su autorización, de una manera ilegítima, ilegal, clandestina, y entonces, pues, este señor manda, digamos, a un grupo muy importante, como de 600, 800 hombres, encabezados por este señor Pánfilo de Narváez, y bueno, se supone que ellos van a someter a Cortés, entonces Cortés tiene que irse desde Tenochtitlán, donde está como hospedado, desde huésped, y tiene que ir a someter a esta gente, ¿verdad?, comandada por Pánfilo de Narváez hasta el Veracruz, hasta el Golfo, y por ahí se pelean y hay un conato de bronca. Cortés los derrota, pero al final les dice: mire, mucha hombre, conmigo van a tener mucho más. ¿Verdad? ¿Ustedes de qué les sirve apoyar a Diego de Velázquez? Él no tiene nada, mejor vénganse conmigo.
y vamos a ir a donde ustedes van a obtener metal por montones. Y bueno, eso Diego de Velázquez no se los va a dar a usted, así que de tal manera que Cortés regresa, ¿no? ¿Verdad? Incluso con más hombres de los que él llevaba para Tenochtitlán. Pero aquí es donde viene el problema, ¿verdad? De que Alvarado y otros secuaces, prácticamente Alvarado se había quedado casi, si no estoy mal, como al mando casi de los españoles que habían permanecido en Tenochtitlán, y por ahí se arma un problema, se arma la bronca. Alvarado, que al parecer no era muy diplomático, que se diga, un tipo muy impulsivo y toda la cuestión, pues arremete contra los aztecas y se vuelve una de San Quintín ahí. Hay bronca, de tal manera que cuando Cortés regresa, la cosa está pues que arde. Hay una rebelión definitivamente de los aztecas ahí, se arma aquel despelote del famoso conocido como de la noche triste, y el famoso árbol que supuestamente existió en alguna parte ahí, y donde los españoles son casi derrotados, podríamos decir. Bueno, al menos son echados prácticamente de Tenochtitlán en un primer combate así muy, muy, muy serio. Los españoles tendrán que retirarse de ahí, reorganizar sus fuerzas hacia la parte de Cholula, acercarse con tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, y posteriormente regresar en un plano ya de guerra, ¿verdad? Ya no es posible la paz. Ya creo que el mismo, ¿cómo se llamaba? El poder, el gobernante azteca. Se me escapa ahorita, me borré cassette. Moctezuma no era. Moctezuma II, correcto, gracias Julio, ¿verdad? Entonces Moctezuma muere apedreado en toda la bronca esta, y al final pues vendrá Cuauhtémoc, creo que es el otro, y se armará la bronca, ¿verdad? Y los españoles construirán aquí sus famosos navíos pequeños bergantines, y que a través de los lagos, la región de los lagos, como ustedes ya saben, entonces se meterán, se armará la guerra otra vez, seriamente, y finalmente los españoles los vencerán. Pero para esto ya han pasado casi 3 años, porque la llegada de los españoles es en más o menos mediados de 1519, ¿verdad? 1519 a Tenochtitlán. Estarán ahí un buen tiempo, y me parece que la derrota definitiva de los aztecas es, si no estoy mal, más o menos a la altura de mayo o agosto, si no estoy mal, de 1522. De tal manera que al final el proceso de sometimiento de los aztecas no será cosa de que ya los españoles llegaron y ya estuvo, ¿verdad? En 1519, no. Más o menos son como 3 años aproximadamente, 2 años y medio de conflicto, ¿verdad? En el que en un momento dado los españoles están a punto de ser vencidos. De hecho, son vencidos en alguna primera batalla, aunque posteriormente la superioridad cultural, yo creo que a algunos no nos gusta este término, pero existe, la superioridad cultural de los europeos se impondrá a los indígenas, ¿no? Y por ejemplo, habría que pensar en las armas, ¿verdad? Pensando en el metal, no tanto en la eficiencia de los arcabuces, porque esos creo que mataban no tanto de las balas, sino del susto que causaban, el estruendo. Y, por ejemplo, el hecho de una canoa, digamos, prehispánica, imposible que se pudiera comparar, ¿no? A un bergantín, a un pequeño navío construido ya por los españoles, donde podían llevar un par de cañones, que ya se puede imaginar el susto y el daño que podían causar a la hora de ser disparados, y obviamente una canoa con unos 10 indígenas, por decir algo, mucho, que lo único que podían disparar eran arcos, flechas con arcos, no sé hasta dónde, ondas o qué otro tipo de cosas. Yo creo que era difícil que le hicieran mucho daño a los españoles con eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé si con esto amplío un poquito más. Esta era la idea un poco, ¿no? De que preguntaran ustedes como para ir algunas cuestiones que nos a entender mejor estos procesos, ¿verdad? Porque sí, el tiempo no permite hacerlos como uno por uno,
pero por lo menos generalidades y algunos comentarios de los mismos. Entonces, no sé si ahí estamos y si esto contribuye también a lo que se preguntaba en un momento determinado. De mi parte, sí, muchísimas gracias. Sí, licenciado. Bueno, ok, Ángel, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Excelente, gracias. ¿Qué quieran hacer sobre esta cuestión de lo de México, por favor? Una pregunta, licenciado. El famoso hecho de la noche triste, más o menos como en qué contexto del proceso de conquista de México se da. ¿Ya estaban así como muy adentrados los españoles o estaban apenas iniciando? No, de hecho los españoles habían ya y estaban establecidos en Tenochtitlán. Eran, digamos que huéspedes de este Moctezuma. En ese momento diríamos que no hay, están en un plano bastante amistoso, ¿no? Con ciertas, como resquemores o desconfianzas más que todo entre unos y otros, porque ¿qué puede pasar después? Ahora, el gran problema es cuando Hernán Cortés tiene que retirarse a sofocar, digamos, la llegada de las tropas enviadas por Diego de Velázquez a Veracruz, porque ahí se queda al mando de todo esto, entre otros Pedro de Alvarado, como les mencionaba. Y Pedro de Alvarado es el que echa a perder todo porque prácticamente empieza a ver que estos aztecas pues están como reuniéndose, posiblemente por cuestiones, aparentemente dicen, ¿no? ¿Verdad? Los libros de ceremonias religiosas y todo lo demás, ¿no? Alvarado, muy quisquilloso, lo entiende como que fuera una especie de rebelión y que los van a atacar y toda la cuestión. Entonces, él ordena atacarlos. Y ahí viene el gran clavo, ahí viene el gran problema. Entonces los aztecas pues dicen, bueno, estamos en un plano amistoso, pero nos están atacando, entonces aquí sí que, pues bueno, respondemos y en función de eso es que viene esa rebelión tan en grande posteriormente que conduce a que tengan que huir, a que tengan que salir como pueden justamente de Tenochtitlán, y entonces es que aparece esa cosa de la famosa noche triste, ¿verdad? Donde pues tan cierto no sea, pero bueno, a llorar a todos los muertos y a llorar ¿cómo les diría? El revés que acaban de sufrir, porque casi la mitad, digamos, de conquistadores, ¿verdad? Entonces prácticamente perecen, ¿verdad? Estamos hablando pues de posiblemente unos 300 muertos, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias, licenciado. Ya está todo claro. Ok, Julio. ¿Algo más? Quizá, bueno, una vez vencidos militarmente, y aquí habría que destacar algún par de cosas, ¿no? Porque cuando se habla de estos procesos de conquista, generalmente, ¿cómo les diría? Ahora hay como toda una serie de planteamientos tipo History Channel 1 y 2, ¿verdad? Hasta de alienígenas ancestrales, pero hay que tener mucho cuidado con esos documentales, ¿no? Porque en algún momento se caen en algunas barrabasadas que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos con eso. Entonces, bueno, pues, ¿qué les digo? El hecho de decir, por ejemplo, que los aztecas son destruidos básicamente porque muchos indígenas se aliaron a los españoles por un lado, o por el hecho de que al final de cuentas, digamos que estos españoles pues tuvieron como suerte, ¿no? En el sentido de que los pueblos nativos se confundieron y creyeron que se trataba del Quetzalcóatl, todo este tipo de cosas. Y entonces, perdón que lo plantee así, pero pareciera que como que se demerita un poco
el quehacer de esos españoles, e incluso algunos dicen, no es posible que 800 o 1000 atarantados españoles hayan podido vencer a ejércitos de 10 o hasta 20,000, o no sé, algunos dicen que los aztecas llegaron a tener hasta 100,000 soldados, y yo eso no lo creo, no lo creo, pero que pudieron haber llegado a tener unos 20,000, eso sí, por supuesto, tal vez un poquito más. Entonces, yo creo que definitivamente los españoles, con o sin aliados, igual hubieran terminado derrotando a los pueblos nativos, aunque se hubieran llevado un poco de más tiempo. Las diferencias eran abismales, ¿verdad? No podemos imaginarnos nosotros a alguien que con una cosa de espada prehispánica, ¿verdad? Que era un palo, ¿verdad? Con aristas de pedernal o de obsidiana, se enfrentara a una pica de aquellas lanzas españolas que tenían como 2 metros de largo, ¿verdad? Con una punta criminal digamos, de acero, de hierro, con un hacha, eran 3 cosas en una, ¿verdad? O alguien tan simplemente con una espada, ¿verdad? Con una espada. Y entonces creo que es una diferencia terriblemente abismal entre unos y otros, ¿verdad? Muy valiente se puede ser, ¿verdad? Muy valiente, pero cabal el Macahuitl. Esa era la famosa mal llamada espada prehispánica, ¿verdad? Ajá. Correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que los pueblos estos estaban condenados a caer bajo el dominio de los europeos. Aquí no hay pierde. Claro, que el apoyo de otros pueblos, que opositores, ¿verdad? O enemigos, en este caso de los aztecas, así fue el asunto, sí, totalmente de acuerdo. Pero de eso a decir que eso fue como lo determinante en el proceso de conquista, eso no es posible. O el hecho de decir también que la conquista fue posible porque los indígenas se enfermaron de viruela y que por eso, claro que eso diezmó en buena parte de la población, es cierto, pero que esa haya sido la conquista tampoco es cierto. Quien maneje esa tesis así, de esta manera, creo que anda algo perdidito, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos ahí, perdón. Esto puede generar, por supuesto, opiniones encontradas, si las hay, para consensuar, ¿verdad? O estamos de acuerdo, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay problema. Gracias, María José. ¿Los demás compañeros? Sí, licenciado, todo claro ahí. Por el momento, todo claro. Ok. Sí, como les digo yo, por favor, no se vaya a pensar en ningún momento que estoy tratando de demeritar a los pueblos nativos, ¿verdad? De ninguna manera. Estoy tratando de ser objetivo y tratar de entender el grado de desarrollo de unos y otros, simplemente. Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? No tratando de decir que unos son mejores que los otros, de ninguna manera. Que unos tienen un desarrollo tecnológico, científico, cultural mayor que los otros, pues yo creo que eso no podemos, entrar a dudarlo, ¿no? Pero hasta ahí. No se está diciendo de ninguna manera que unos son mejores o los otros peores, ¿verdad? Que eso no para nada, ¿verdad? Entonces, luego esto nos lleva a una pregunta que alguien hacía por allá, la configuración cabalmente de la famosa Nueva España, porque de hecho, cuando a los españoles, digamos que someter y vencer de una vez por todas a los aztecas y establecer ya, digamos, no precisamente un virreinato, ¿verdad? Sino una especie de capitanía general en principio,
y obviamente siendo el jefe de todo esto Hernán Cortés, que obviamente va a transar, como lo dijimos en otro momento, con la corona española. Entonces, pues bueno, ya empieza ese control. Imagínense todo el territorio que controlaban los aztecas, era más o menos un territorio como de 500,000 de kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, prácticamente, al ser vencidos los aztecas, todo ese territorio pasa de alguna manera a ser jurisdicción, ¿verdad?, de España, porque esos territorios son tomados en nombre de la corona española, y por supuesto podríamos decir que ese es como el punto de partida de la configuración de lo que posteriormente va a ser la Nueva España, por supuesto con otros procesos de conquista que se extenderán al sureste por un lado, o al noroeste por otro lado, y entonces el territorio lógicamente irá creciendo a tal extremo que quizá es uno de los primeros territorios que sin que se den las leyes nuevas se convierte en virreinato, ¿verdad? Se convierte justamente el virreinato de la Nueva España, y el primer virrey, por supuesto, no es Hernán Cortés, porque Hernán Cortés terminan despachándoselo al final de cuentas, ¿no? Y el primer virrey de eso que se va a conocer como la Nueva España, pues va a ser Antonio de Mendoza, a las alturas del año 1535, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, como que por ahí está ya los inicios de la configuración de eso que se va a conocer como la Nueva España durante la colonia. No sé si hasta ahí estamos bien. Y si respondo un poco a la pregunta que se me hacía, si no, por favor, me la pueden volver a plantear para tratar de retomar el asunto. Ok, gracias. Y bueno, como consecuencia de todo esto, al final, pues como hay tantos territorios, digamos, vecinos, el mismo Hernán Cortés tomará como la iniciativa, ¿no?, de enviar a sus lugartenientes a conquistar otros territorios, ya sea porque podrían formar parte de esa Nueva España, ya sean porque era mejor como deshacerse de personas tal vez no precisamente convenientes para la seguridad del mismo Cortés, tipo Pedro de Alvarado, que podía ser una persona muy hasta, ¿qué?, traicionera, diríamos. Y entonces, bueno, como que los principales lugartenientes de Cortés son enviados a otros procesos de conquista, digamos, de territorios que ya se conocen plenamente. Recuérdense que el Imperio Azteca tenía sus límites hasta Ayutla, o sea, más o menos los límites que tiene Guatemala ahora con México. Entonces, por supuesto, se sabía de la existencia de todos estos pueblos quichés, cachiqueles y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, obviamente, y como decía Nancy en un momento dado, ¿verdad?, cuando ella hacía referencia a lo aparentemente pacífico en México, ¿verdad?, y a lo que sucede aquí en Guatemala, lo que pasa es de que a la altura en que los españoles vienen digamos, con Pedro de Alvarado aquí a Guatemala, pues al final de cuentas los quichés, que son los primeros que le salen al encuentro, y todos los demás pueblos ya sabían a qué venían, ¿sí? Ya sabían a qué venían, es decir, ya no están adivinando como los aztecas en un principio a ver a qué vienen estos, les damos un poco de metal precioso y que se regresen, no. O sea, ya sabían a qué venían, y por eso, desde la entrada a estos territorios, ya el enfrentamiento cabalmente allá por Chetulul, porque ahí es la primera guerra entre quichés y españoles, ¿verdad?
Y no por el centro turístico, pues, porque eso no existía, sino que estamos hablando de Xetulul, que así se llamaba el lugar en idioma quiché, si no estoy mal, ¿verdad? Y que los mexicanos le pusieron Zapotitlán, por eso el nombre de lugar ese, San Martín Zapotitlán, y que luego se rescata como Xetulul, ¿verdad? Y luego la serie sucesiva de enfrentamientos, más escaramuzas, podríamos decir, porque los ejércitos quichés eran, ¿qué les diría? Pues les saldrían al encuentro, tal vez a los españoles, unos 1,000, 2,000, qué sé yo, no eran aquello de decir qué cantidades, ¿no? Y quizá las batallas más fuertes pudieron ser en Olintepec, en Quetzaltenango, cuando supuestamente mueren aquellos líderes como Azumanché por un lado y posteriormente el famoso Tecún, ¿verdad? Que habría que discutir mucho sobre su existencia o no, ¿verdad? Pero en fin, ese tema no nos corresponde. Así que por ahora, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Francisco de las Casas, creo yo, y este otro señor, Cristóbal de Olid, que se van a tratar de conquistar Honduras y ahí se terminan matando. Alvarado, que termina llegando a Guatemala, El Salvador, parte de Honduras, él es el que funda San Pedro Sula, cabalmente, ¿no? Y bueno, y por ahí entonces que se empiezan a dar todos estos procesos de conquista a partir, digamos, de la conquista de México, ¿verdad? Creo que eso es lo que podríamos decir a grandes rasgos, ¿no? De lo que sucede en México, y luego pues podríamos hacer algún breve comentario de lo que sucede en la América del Sur. Quizás si en México se dice que fue relativamente fácil, digo relativamente porque no es que haya sido fácil, creo que la cosa fue complicada. Pero en la América del Sur pareciera que sí fue fácil. Incluso creo yo que estos Pizarro, ¿verdad? Y Almagro llegan apenas con contingentes, no sé, de 200, 300 hombres. Creo que no llegan ni a 500. A México llegan como 1,000 aproximadamente, pero aquí a la América del Sur, que era el imperio incaico con más de 10 millones de habitantes y pareciera que en un rato lo van a someter los españoles con unos puñados, ¿verdad? Con unos cientos de gentes que incluso, y esa es otra cosa, porque la mayoría de españoles no eran soldados profesionales, precisamente. O sea, eran soldados hechos por la misma práctica, por la misma experiencia, por la misma época en que todo mundo podía manejar una espada, era parte del ser, del qué hacer. Algunos habrían aprendido a manejar mosquetes, ¿verdad? Que tampoco eran tan eficientes, pero quizá el susto causaba más daño que otra cosa. Alguno que otro cañoncito ahí, en fin. ¿Qué les digo? Pero sin ser soldados profesionales, pues podían acabar con ejércitos de miles de nativos, porque si los soldados españoles, entre comillas soldados, no lo eran profesionalmente hablando, mucho menos lo iban a hacer los pueblos prehispánicos que de estar sembrando la tierra seguramente salían con sus mismos instrumentos de trabajo, tal vez agarraban una lanza, un arco y flechas y se iban a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, si unos no eran profesionales, los otros menos todavía. A más de agregarle la desventaja tecnológica. Pero aquí cuenta también la cuestión religiosa, y sí cuenta en la América del Sur, por ejemplo, el despelote que se había armado entre Atahualpa y Huáscar, y que había dividido el imperio y que los tenía así en problemas internos cuando los españoles hacen acto de presencia, ¿verdad? Y entonces me imagino que ustedes conocen ya el rollo de también cómo de alguna manera, hasta cierto punto pacífica, los españoles logran llegar al Cusco, ¿verdad? Y logran entrevistarse con Atahualpa, ¿sí? Atahualpa incluso toma una acción parecida a Moctezuma, al ofrecerles montones de dinero que podía llenar una habitación de qué sé yo,
y a cambio de su libertad y de que los españoles los dejaran y se fueran, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Obviamente, todavía la inocencia, ¿no? Un carácter un poco ingenuo, ¿no? De estos gobernantes, tal vez no tan ingenuos, sino porque ellos, pues obviamente, no le daban el mismo valor a los metales preciosos que obviamente, porque no estaban en una sociedad mercantil, ¿verdad? Al valor que ya los españoles le daban, ¿verdad? Porque ellos estaban ya dentro de un tránsito al capitalismo y entonces obviamente no es la misma dimensión en que se valora los metales preciosos entre unos y otros, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante en el sentido, pues, de los ofrecimientos de los metales y toda la cosa, ¿no? ¿Verdad? De estos gobernantes, digamos, de sociedades antiguas americanas con relación a los españoles. Entonces, la llegada de estos europeos a América del Sur, que ya ocurre, pues, más o menos como a unos 10 años aproximadamente de distancia, a unos 10 años de distancia, podríamos decir, de la llegada a México y de la conquista de México, pues resulta ser una cosa, no sé, mera particular, mera especial. Y cuando los españoles llegan a la América del Sur, al Cusco, pues se les aplica el famoso requerimiento de Palacio Rubios. Creo que ustedes saben qué es eso. Compañeros. Sí, perdón, yo no sé qué es eso. No lo tengo en la memoria, Rick. Bueno, nos fregamos porque yo tampoco, entonces ya. Yo confiado en que ustedes me iban a sacar del apuro. Bueno, miren, sí, quizá lo debí de haber mencionado al principio, compañeros, pero bueno, miren, resulta de que la corona española, como para lavar un poquito su conciencia, si es que se le puede llamar de esa manera, obligaba, dizque, a los conquistadores a que antes de iniciar una guerra o una lucha contra los pueblos indígenas, les leyeran el tal requerimiento de Palacios Rubios. Palacios Rubios solo para ganadores, por si se acuerdan de unos cigarrillos que existieron en otro tiempo, no sé si todavía existirán, yo como nunca fumé, solo me recuerdo de la propaganda. Entonces, el famoso requerimiento lo que decía era que los nativos deberían de aceptar, para no hacerles la guerra, la autoridad, digamos, del Papa sobre los territorios conquistados o descubiertos o que podrían ser sujetos de conquista. ¿Y por qué la autoridad del Papa? Porque el Papa era el representante de Dios en la tierra. Y entonces el Papa, en ese nombre, ¿verdad? En esa representación, había decidido que pues todos estos territorios le quedaran a España. Entonces, obviamente había que obedecer la autoridad del Papa por un lado y por lo tanto obedecer la autoridad de Dios, del único Dios, y por lo tanto los indígenas deberían de olvidarse de sus antiguos dioses, de sus antiguas creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era uno. Y lo otro era que como estos territorios, pues el Papa en el nombre de Dios se los había cedido en este caso, digamos, al monarca español o a los reyes de España, ¿sí? Entonces, pues también tenían que convertirse en súbditos de
o en vasallos, ahí podríamos, entre comillas, decir vasallos, de la corona española. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces habría que como desconocer a la autoridad de los gobernantes autóctonos, diríamos, y entonces reconocer la autoridad del rey de España, ¿sí? Pues es imaginarse que los nativos, si es que se les leía esa cosa del requerimiento de Palacio Rubios, lo iban a aceptar. Si se les leía, no lo iban a aceptar, si es que lo entendían. Y como se menciona por ahí que se les leía a veces en castellano, no lo entendían. Se les leía a veces de una distancia tan lejos que ni oían qué les estaban diciendo. Algunas veces dicen que se les leían incluso desde los barcos mar adentro y que seguramente el oleaje no permitía. En el caso de que estuviesen llegando pues a una costa, ¿no? Entonces, evidentemente esto no, desde la lógica de cualquier pueblo era inaceptable. Inaceptable. No sé si más o menos se entiende la idea del flamante requerimiento de Palacios Rubios. Juan López de Vitoria y Palacios Rubios, creo que se llamaba el individuo que redactó ese famoso requerimiento, dice que para justificar la guerra de los nativos, porque si los nativos no aceptaban eso, que era lo normal, que no lo aceptaran, entonces se les hacía guerra. Y como la guerra era justa, se supone, entre comillas, entonces, obviamente los españoles podrían esclavizar a todos aquellos prisioneros que fueran capturados o a todo aquel que se resistiera y obviamente no fuera muerto pues en la lucha, ¿verdad? No sé si esto más o menos queda claro, compañeros. Ahora, Philip. Sí, perfecto, Gabriel. Josué. José dice que sí, también María José, perfecto. Muy bien, entonces, pues, ok, Nancy, les mencionaba esto porque en el Perú sucede, ok, Jorge, sí, fue una cuestión bien interesante, fue muy interesante porque en el Perú es un sacerdote el que llega a leerles el requerimiento a esta gente. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede realmente? ¿Sí? Lo que sucede es que llega este fray Vicente de Valverde, que pues en los procesos de conquista siempre iba más de algún cura, por supuesto, ¿verdad? O de algún capellán, alguien que hacía las funciones pero aquí ya iba este señor fray Vicente de Valverde. Y dice que fue él quien pues ahí sí que enfrente de Atahualpa le lee el requerimiento y le dice que tiene que aceptar la autoridad del Papa, ¿va? Pues según dicen algunos cronistas que estuvieron presentes en eso, Atahualpa al parecer, ¿cómo se hacen entender? No me pregunten porque no estuve ahí, ¿verdad? Habría algún intérprete seguramente, ¿no? Y entonces Atahualpa le dice que pues que cómo va él a aceptar la autoridad de un papa que no sabe ni quién es, ¿verdad? Que reparte el mundo, dice, estar repartiendo lo que no es de él, ¿verdad? Y que pues cómo a cuenta de qué va él a aceptar eso y de un Dios que no conoce, ¿verdad? Y entonces fray Vicente Valverde trata de convencerlo y le dice, mire, don Atahualpa, es que mire, pues aquí está, le enseña un crucifijo y le dice, mire, es que aquí está nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que murió por nosotros, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados, y trata de echarle el rollo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Entonces le dice a Atahualpa, pero ¿cómo así que es el Hijo de Dios y que se murió? Si es el Hijo de Dios, tiene que ser Dios y no puede morir, le dice. Nuestros dioses, le dice Atahualpa, son el sol y la luna, y ahí están por siempre. Esos no mueren.
Ahí están. Entonces, Dios no puede morir, ¿no? Y claro, ni modo, son lógicas diferentes, pero desde su lógica, Atahualpa tiene razón, ¿no? Y luego entonces, bueno, sigue el discurso, ¿no? Sí, pero es que usted tiene que aceptar eso y también tiene que aceptar la autoridad de su majestad, que en ese momento me parece que es Carlos V, Carlos I, y porque en tanto que estas tierras ahora pertenecen a la corona española, pues el legítimo gobernante de aquí es su majestad, el rey Carlos I, Carlos V, España. Y pues usted tiene que aceptar las autoridades. ¿Se da cuenta de qué le dice? Voy a aceptar un reparto de la tierra de un señor que saber quién es, de un Dios que se muere, le dice, ¿verdad? Y ahora de ajuste tengo que aceptar la autoridad de otro rey, cuando aquí el legítimo rey soy yo. Aquí el que manda soy yo, el gobernante soy yo. ¿Verdad? ¿Qué pruebas tengo yo de todo esto? Al final, Vicente Valverde trata de hacer entrar en razón a Atahualpa y le enseña la Biblia, ¿verdad? Le enseña la bibliota y se va y le dice, pero es que mire, aquí en este libro sagrado, aquí dice todo esto, ¿verdad? Y pues usted lo tendrá que estudiarlo, aprender y entonces va a dar usted cuenta que eso así es, así debe ser. Dicen, a mí no me consta, no estuve ahí, pero agarra el libro, mirará, lo pondrá al revés, al derecho, ¿verdad? Al final lo termina tirando. A mí esto no me dice nada. ¿Eh? Fue tanto el enojo, dicen, de Fray Vicente de Valverde, que él mismo dio la orden de ataque, así, contra los pobres incas, los cuales sin declaración de guerra, sin ninguna, fueron atacados a mansalva y lógicamente se convirtió en una carnicería ahí, ¿verdad? Mataron un montón de gente, hicieron prisionero a Atahualpa y toda la cosa, todo lo que ya sabemos. Y ciertamente murieron unos cuantos españoles en la refriega, no tanto en la lucha, dice, sino porque en la carrera de todo el mundo de querer ver cómo se salvaba de la situación, al parecer unos se murieron porque cayeron y otros les pasaron encima, y de esa cuenta fue que murieron un montón de indígenas asesinados, por supuesto, ¿verdad? Sin declaratoria de guerra y alguno que otro español que por baboso pues no se dio cuenta dónde estaba y fueron prácticamente aplastados por la turba de indígenas incas que trataban de escapar de la masacre, de la matanza que lógicamente estaban haciendo los españoles ahí en el nombre de Dios. Esta cuestión resulta ser bien, bien interesante, ¿verdad? Es muy, muy, muy ilustrativa, muy, muy elocuente, ¿verdad? De qué es lo que pasó ahí en la América del Sur, ¿verdad? Un imperio tan grande con tanta historia, pues cayó en un ratito prácticamente en manos de los españoles. Claro, que después hubo rebeliones, que después parte del ejército español fue derrotado en alguna que otra batalla por ahí de carácter menor, cierto, pero igual ya los españoles habían tomado el control del Cusco y por supuesto empezaron a tener el control de toda esa región. Entonces, pues más o menos por ahí va la cuestión de la conquista de los incas, como para hacerles una muy, muy, muy breve referencia, ¿no? de todo esto, ¿verdad? Y entonces yo creo que el significado y consecuencias generales de todo esto no lo podemos decir desde ya porque tenemos que ver las otras cuestiones, quizá toda la unidad 3 no va para ver al final de cuentas cómo se da el sometimiento de estos nativos y sobre esa base creo que ya podemos entonces hacer algunas reflexiones, algunas acotaciones de ese significado porque vamos a tener muchos más elementos, ¿verdad? No sé si estamos bien hasta ahí, compañeros, y si no, pues me dicen, por favor.
Sí, licenciado, todo claro por ahí. Ok, de acuerdo. Todo ¿Alguien claro, más? Lick. Sí, clarísimo. Todo claro, Lick. Ok, Jorge. Ahí está. Jorge Danilo, ¿verdad? Perdón, es Jorge Danilo, ¿ah? Gracias, José Dávila. Jorge Josué. Miguel. Perdón, Jorge. Jorge Híjole. Miguel. Sí, perdone, ¿de dónde me inventé lo de Danilo? Disculpe hoy. Ajá, yo me quedé así como que me ofendió, ¿no? Sí, perdón por la ofensa, oye, pero... No tenga pena, comprendo. Ok, pues Jorge Miguel, sí, de verdad, Jorge Miguel, sí, correcto. Ya no se me va a olvidar hoy. Bien, entonces, compañeros, creo que estamos en lo dicho. Creo yo que espero que esta clase haya sido como un poco ilustrativa en relación a esos procesos, cómo se manifestaron. Como les digo, que les estoy haciendo breve síntesis, nada más porque es muy complicado entrarle a estos procesos así de manera muy detenida, detallada, y si no, también entraríamos como en mucho dato, como en mucha información, y creo que tampoco ese es el objetivo, ¿verdad? De la temática. Entonces, creo que lo visto hoy nos da una idea más amplia de estos procesos, y sobre esta base, más la exposición que vamos a tener ya, que tendríamos en las próximas clases, en las próximas dos clases, previo a nuestra comprobación de lectura, pues creo que ya con eso, pues vamos a tener mucha más claridad en el asunto. Así es de que, al parecer, todo está claro, según ustedes lo han expresado, y me alegra mucho, pues creo que con ustedes nos entendemos muy fácilmente, y que bueno, me alegra. Así que yo creo que ya lo dejamos acá, porque ya el tiempo se nos venció de todos modos, y entonces estaríamos comunicándonos el próximo día, miércoles, ya para la exposición, así sería, ¿verdad? Así sería Darla, ¿verdad? Y la otra, y la compañerita. Sí, licenciado, el miércoles nos toca ya pasar a exponer. Excelente, Darla. Entonces, con ustedes el miércoles, y según cómo vayamos con este tema, posiblemente el lunes ya expondrían los otros compañeros que tienen leyes de Burgos y lo otro, o a más tardar, digamos que miércoles, para que así podamos hacer nuestra comprobación de lectura ya el siguiente día. Entonces, ahí estamos. Así que muchísimo gusto, que estén bien, que tengan buena noche. El próximo miércoles, entonces.